Un saludo a los amigos y amigas que están interesados en los temas de historia de Chile difundidos a través de estas presentaciones. Ahora nos convoca la historia de Chile del siglo XIX y específicamente las características políticas, sociales y económicas de la República Liberal, periodo de la historia de Chile que se desarrolla entre 1861 y 1891 y que representa un tránsito entre el pasado republicano autoritario más cercano a la colonia con su influencia española y el futuro dentro del siglo XIX de carácter liberal más cercano al pragmatismo y a la influencia de la Francia liberal de la época. Entonces, el objetivo de este video es analizar y reflexionar acerca de los 30 años que representan la República Liberal como la segunda etapa de la historia de la República de Chile en formación. Como ya se sabe, el liberalismo político y económico surge en el siglo XVIII en el contexto de Francia e Inglaterra para generar una reacción lógica frente al absolutismo político que imperaba en Europa durante el siglo de las luces, el siglo XVIII. Las ideas liberales, entonces, tienen relación con una nueva actitud del ser humano frente al Estado. Plantea la posibilidad que más personas participen directamente en política y no solamente las élites. El liberalismo nos permite incursionar en la construcción de una sociedad en igualdad de derechos y oportunidades para todos los habitantes de un país y pretende lograr la libertad de pensamiento, de acción, de reunión, de expresión y de asociación. Estas características del liberalismo son las que dan origen a las grandes revoluciones burguesas, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y por supuesto todos los procesos de independencia de los países hispanoamericanos. Se incluye Chile. Y son estas mismas ideas las que se rescatan durante los orígenes históricos de la República de Chile. Estas ideas también se plasman en el ámbito económico, surgiendo entonces lo que se conoce como el libre comercio que se difunde por el mundo y también en América y Chile a través del siglo XIX. De esta manera entonces, el Partido Liberal, dirigido por insignes líderes políticos del siglo XIX, se hace del gobierno de manera oficial en Chile en 1861, cuando es elegido presidente de Chile don José Joaquín Pérez Mascayano.
que en el periodo anterior, en la primera mitad del siglo XIX y también preferentemente durante el gobierno de Manuel Montt, es que se van a instalar en Chile estas ideas liberales. El periodo culmina de forma dramática en 1891 con una cruenta revolución entre los poderes fácticos, conocida históricamente como la Revolución de 1891, que derrocó al presidente José Manuel Balmaceda. Entonces, durante estos 30 años de República Liberal, la característica política fundamental será las disputas a través de la prensa, los diarios, a través de los foros, las tertulias, a través del Congreso, entre el Partido Liberal, oficialista, gobernante, y el Partido Conservador en la oposición. En este contexto, también destaca el surgimiento de otras corrientes políticas, como el Partido Nacional Monbarista, teniendo como líderes a Manuel Montt y Antonio Varas, y el Partido Radical, que se forma a través de líderes que se escinden de los conservadores y los liberales y que desean instalar reformas en Chile de manera más radical. De ahí su nombre. Entonces tenemos que participan activamente en la vida política en estos años, 1861-1891, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Radical y el Partido Nacional Monbarista. Cabe hacer notar que, a fines del periodo, durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, se funda el Partido Demócrata, que será el primer partido político en Chile de representación popular. Así las cosas, los dos partidos políticos más influyentes de la sociedad nacional disputan sus diferencias en el Congreso. Y una característica relevante es que durante el decenio político de José Joaquín Pérez se logró anular la reelección inmediata del presidente de la República, terminando con ello los decenios políticos. Se mantiene en 5 años el periodo presidencial. Las principales disputas entre liberales y conservadores durante este periodo tienen relación con los siguientes aspectos. Se genera el debate, en primer término, con relación a leyes que implican una mayor participación de la ciudadanía en las elecciones. De esta manera, en 1865 se logra que otros cultos religiosos participen activamente en las aceptaciones de los chilenos y chilenas. De esta manera hay un cambio a la Constitución de 1833, ya que ésta establecía que el catolicismo sería la única religión. Ahora no, se permiten otras religiones vinculadas al protestantismo. También, en 1872, aparece un aspecto relevante en la evolución de la educación chilena,
Tal es el Estado docente, cuando se busca que el Estado asuma la tutela de la enseñanza en Chile. Con esto se va laicizando el Estado chileno para que éste se haga responsable directo de la educación de los chilenos y las chilenas. Otro aspecto relevante es lo relativo a los cementerios laicos. Entre 1871 y 1883 se dio este debate. Ya con los líderes de la independencia se generaron cementerios generales, pero ahora esto será ley. Y se crean cementerios laicos controlados por el Estado a través de todo Chile. Uno de los aspectos más relevantes será el fuero eclesiástico que se rompe en 1874. Como se sabe, el derecho canónico plantea que los sacerdotes deben ser juzgados solo por sus tribunales. Pues bien, ahora en Chile, frente a delitos de los miembros de la Iglesia Católica, estos deberán ser juzgados por los tribunales ordinarios. En este sentido, evoluciona enormemente el poder judicial en Chile, cuando ya se aplica en plenitud el Código Civil y en esta misma época, la época liberal, se crea el Código Penal. Uno de los aspectos más relevantes para estos procesos laicos que van surgiendo será la creación en 1884 del registro civil, que será a cargo de los matrimonios, las defunciones y los nacimientos que ocurrían en Chile. Situación que estaba a cargo preferentemente de la Iglesia Católica. ¿Quién pierde esas atribuciones? Como se ha observado, este periodo representa una evolución política de Chile hacia un liberalismo que, en definitiva y por abstracción, va a beneficiar solo a una clase social, la clase gobernante, la burguesía. Sin embargo, que con el tiempo estas ideas van a ser canalizadas de forma más positiva hacia el resto de la ciudadanía. Desde el punto de vista social, el periodo en Chile que transcurre entre 1861 y 1891, más bien la segunda mitad del siglo XIX, se caracteriza porque en la sociedad en general había un liberalismo político y económico, ideológico, se internalizaba entre todos los habitantes del país. Sin embargo, este liberalismo era más bien una abstracción, ya que en la praxis, en la práctica, beneficiaba solo a un pequeño grupo de personas, a las élites dominantes. El liberalismo se difundió con mucha fuerza en Chile desde los orígenes de la República de Chile. Desde la década de 1820 es que estos ideales se difunden profusamente a través de las mentalidades. Esto se consolida con el surgimiento de una generación literaria conocida como la generación de 1842. Se crea la sociedad literaria y las novelas y publicaciones de estos intelectuales tienden a difundir el liberalismo en todas sus expresiones.
En Valparaíso, en Santiago, se instalan comerciantes ingleses, quienes, además de difundir las ideas relacionadas con el liberalismo económico, también impregnan a los chilenos y chilenas con sus ideas de liberalismo político. A su vez, jóvenes burgueses, aristócratas, regresaban desde Europa, pues habían estudiado en ese continente con estas ideas liberales. Otro elemento relevante es que durante los gobiernos de Manuel Bulnes y Manuel Montt hay una apertura educacional y hay una tolerancia cultural hacia este ideal liberal. Uno de los representantes de estas tendencias será José Victorino Lastarria, literato e intelectual nacional. Además, recordemos, llegan a Chile una gran cantidad de intelectuales extranjeros contratados por el Estado para fomentar las ciencias y la educación, y estos traen estos ideales liberales a Chile. ¿Cómo se aprecia? Para acceder a estas ideologías había que tener cierto capital cultural, había que tener cierta educación, lo cual era parte solo de las élites. Desde el punto de vista social, durante la segunda mitad del siglo XIX, en Chile hay un cambio radical desde el punto de vista de la distribución del poder. A través de matrimonios, de sociedades comerciales, se une la antigua aristocracia terrateniente con la burguesía, más bien la alta burguesía, ricos, comerciantes, mineros, banqueros, que estaban dominando los aspectos económicos del país. A este grupo ahora le llamaremos alta burguesía y desde el punto de vista más concreto, la oligarquía, que pasa a dominar la política y la economía del país. Claro está que el grueso de la población, la mayoría de la gente en Chile, no tenía acceso a estas ideas, y menos a los beneficios que aportaba el sistema liberal a Chile. Entonces, en la práctica, se trataba de una sociedad liberal que solo beneficiaba a unos pocos, a la oligarquía. También había un grupo intermedio de burgueses, pequeños comerciantes, oficiales del ejército, algunos profesionales, que se nutrían de los beneficios que a su antojo les aportaba la oligarquía. Sin embargo, el grueso de la población, artesanos, pequeños comerciantes, trabajadores del campo y sus familias vivían en la más completa miseria. Por lo tanto, la sociedad seguía presentando un problema gravísimo. ¿Cuál era? La desigualdad. Ya que miles y miles de chilenos y chilenas vivían en la miseria. La evolución económica de Chile durante la segunda mitad del siglo XIX estará centrada en los recursos naturales y la explotación irracional de estos recursos, preferentemente ligados a actividades como la agricultura y la minería. El liberalismo económico definitivamente se impone en Chile,
durante los años 1861-1891. Ya había tenido sus inicios en el período anterior, preferentemente como Manuel Montt. Hay una influencia del librecambismo como doctrina económica. El libre comercio realmente se difunde en Chile, preferentemente a través del accionar de los comerciantes ingleses que llegan desde los principales puertos ingleses hacia Chile y se radican preferentemente en Valparaíso, puerto que se transforma en una alternativa para el Callao, Perú, y además que a través de este puerto se exportan una gran cantidad de minerales y productos agrícolas, preferentemente el trigo, que se produce en Chile. Se descubren nuevos yacimientos minerales, como el mineral de caracoles de plata en Chile. Y el cobre se comienza a exportar al mundo en forma masiva, producto de los requerimientos de la revolución industrial. El ferrocarril se expande hacia el sur y además hay un crecimiento industrial basado en una pequeña industria liviana de calzado, ropa, muebles y alimentos. En este primer ciclo de la economía se percibe una influencia preferentemente de Inglaterra para generar causales de importante impacto económico en nuestro país. En 1879-1883, tras la Guerra del Pacífico, se inicia un segundo ciclo económico que se proyectará al siglo XX. ¿Y cuál es? La economía salitrera. Importantes yacimientos de salitre existen en las provincias del norte, Arica, Iquique, Antofagasta, que ahora están en poder de Chile como producto de las consecuencias de la Guerra del Pacífico. Y Chile se transforma en un país salitrero por excelencia. Con esto hay una tremenda revolución económica en Chile, producto de la riqueza aportada por el salitre. A esta etapa se le llama economía salitrera y se proyecta a las primeras décadas del siglo XX. La riqueza económica aportada por el salitre preferentemente dirige sus beneficios a la oligarquía, a esta élite dominante y también a capitalistas ingleses. Sin embargo, el Estado se nutre de la producción salitrera y sus aportes económicos para generar una gran cantidad de obras públicas y procesos de urbanización a través de las principales ciudades chilenas. Chile se transforma ahora, a fines del siglo XIX, en una economía pujante, producto de la economía salitrera. Sin embargo, este ciclo económico de gran auge y apogeo económico solo beneficiará a la oligarquía, puesto que gran parte de los chilenos no tienen acceso a los beneficios de estas bondades que proporcionaba la economía salitrera.
En síntesis, durante la segunda mitad del siglo XIX, Chile evoluciona en gran medida producto de la intervención del Estado y la posibilidad que los presidentes de la República y los partidos políticos pudieron distribuir de mejor forma estos recursos en virtud de las obras públicas, obras intelectuales y la urbanización que se estaba generando. Pues, desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, Chile seguía siendo un país muy desigual.